Muy buenos días. De verdad, me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este momento, este espacio tan importante y valioso, porque también ahorita que me dan la posibilidad de presentarme desde el lugar que yo quisiera, yo me quiero presentar como una estudiante. Soy estudiante de doctorado y me quiero presentar en este momento desde esa identidad que en este momento aflora en mí, porque al escuchar las preguntas que le hacían al profesor que me antecedió, creo que cuando enfrentamos el tema de la investigación, nos enfrentamos a lo que significa una investigación, digamos que es un camino bien interesante, es como una metáfora de la vida, ¿no? Es empezar a descubrir cosas, pero es difícil identificar el camino a seguir, sobre todo cuando en ciencias sociales o en las artes, donde existe tanta porosidad y tantos caminos diversos y plurales que nos permiten como hacer exploraciones, pero a veces esa multiplicidad de posibilidades también puede ser a veces confusa para nosotros. Entonces, creo que desde ahí me quiero presentar. Soy estudiante de doctorado de estudios de familia de la Universidad de Caldas, pero también me quiero presentar desde una identidad para mí muy importante. Trabajé muchos años como psicóloga en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 17 años de mi vida. Y en esos 17 años de mi vida, por supuesto, que tuve que ver, abordar, trabajar, acompañar a muchos niños, niñas y adolescentes víctimas de muchas violencias. Digamos que mi énfasis por muchos años fue la violencia sexual hacia las niñas y hacia las adolescentes. Pero resulta que es en ese camino de mi trasllegada en el ICBF, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que empecé a ver cómo operaban ciertos mecanismos de ocultamiento que hacen que quienes investigamos, pero también quienes trabajamos el día a día con determinadas comunidades, invisibilicemos o silenciemos o no nos demos cuenta de las situaciones de otras personas, de otros grupos, de otros géneros, otras identidades. Pues claro, durante todos estos años trabajando con niñas víctimas de violencia sexual y niños y niñas maltratados, de alguna manera siempre orienté mi mirada hacia las niñas, hacia las adolescentes. Y en un momento determinado de mi trabajo en esta entidad, empecé a darme cuenta que algunos informes que tenía que elaborar para algunas instancias de corte nacional, institucional, como la Procuraduría, algunas, digamos, informes más bien estadísticos, indicadores de algunas formas de violencia. Me empecé a dar cuenta y empecé a visibilizar que los niños eran víctimas de muchas violencias, pero nosotros no lo percibíamos así. Tan es así que todas las políticas, todas las acciones de prevención, todas las acciones de atención, tenían una fuerte directriz, una fuerte carga hacia las mujeres, lo cual es totalmente válido y totalmente importante. Pero digamos que hubiera políticas, acciones puntuales para niños y hombres, no. Entonces, desde el género, no desde el curso de vida, desde el género, desde su entidad sexogenérica, no lo sabía. Cuando me empiezo a dar cuenta que la cantidad de niños maltratados, la cantidad de niños expuestos a formas de violencia, no tanto física, pero sí de negligencia, de situación de calle, de situación de abandono. Empecé a darme cuenta que había algo allí que estaba mal. Había algo allí en el discurso que hacía que no viéramos la otra cara de la moneda, o no la otra cara de la moneda, porque no creo que hombre y mujer sean antónimos, sino somos seres relacionales. Entonces, eso pasó hace muchos años, que me empiezo a dar cuenta de eso.
Cuando llego a la instancia del doctorado, desde mi interés particular, digo, voy a trabajar, quiero estudiar eso que yo viví, experimenté y develé hace muchos años. Quiero entender qué pasa con los hombres, quiero entender qué pasa con los niños. Y ahí, a partir de ahí, digamos, empiezo mi tesis doctoral y en el marco de esa tesis doctoral, hay la posibilidad de participar en una convocatoria de Investigarte del Ministerio de Ciencias. Y en esa convocatoria de Investigarte, nosotros ya desde el grupo de teatro y sociedad, teatro, cultura y sociedad y el grupo de investigación de género, sexualidades y reconocimiento en la Universidad de Caldas, decidimos apostar por hacer una hibridación, una interconexión entre las ciencias sociales y las artes, porque si bien es cierto, mi tesis doctoral es una tesis que se instala en el campo de las ciencias sociales desde una perspectiva interdisciplinar vinculada a una línea de género, nosotros consideramos que era válido y era posible hacer una investigación también desde las artes. Entonces, digamos que fue un reto pensar cómo hacemos un proceso de investigación-creación, siendo yo una persona, digamos, con una ignorancia en el tema, cuando ingreso pues a esta imbricación de cómo podemos comprender estas violencias que afectan a los niños y a los hombres a partir de la investigación, creación y a partir de la imbricación de estas dos miradas y abordajes de la vida, como son las artes y las ciencias sociales. Entonces, se presentó un proyecto a mí en ciencias que se llamó Ajax el hombre, visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por hombres, por varones, y el objetivo de esta investigación-creación, además de poder, ahorita les voy a explicar cómo la investigación en ciencias sociales le tributa o le permite construir un proceso de investigación-creación a las artes escénicas y cómo nosotros desde las artes escénicas logramos que podamos investigar. Fue un trabajo, digámoslo, en circular, una mirada cibernética de cómo se articulaban estas dos, digamos, corrientes y posturas desde la investigación. El objetivo era entonces visibilizar las violencias de género experimentadas por hombres, por los varones desde una mirada interseccional a partir de la obra Ajax de Sófocles como territorio generador de sentidos. Eso fue lo que inicialmente se planteó y cómo fue que lo llevamos a hacer. Entonces, lo que hicimos al principio fue analizar la tragedia de Ajax de Sófocles, una tragedia en la cual Ajax se suicida por sentir vulnerada su virilidad. Y a partir de ahí hicimos unos laboratorios para comprender ese hecho a partir de la articulación de las violencias basadas en género, que generalmente, digamos, las asociamos con las mujeres y no con los hombres. Entonces nosotros quisimos deconstruir. Creo que en la investigación, como lo dice incluso Judith Butler, en el campo de la investigación hay que preguntarse, hay que deconstruir, hay que romper tendencias, romper discursos. Entonces, digamos, nos enfrentamos en eso. Y entonces, para eso hicimos 3 laboratorios. Esos laboratorios tendrían que ver con el análisis de la tragedia en clave masculinidad, con un laboratorio sobre los rostros y los cuerpos de la guerra y laboratorio de creación del texto dramatúrgico para la puesta en escena. Ahí como participé yo, participé trabajando y exponiendo todas las reflexiones, la formulación del problema de investigación desde la tesis doctoral y toda la revisión de antecedentes a partir de estos primeros momentos de la investigación en ciencias sociales, ¿no? Reconocer el problema, obviamente el problema parte de una perspectiva inductiva, de una experiencia mía de vida, de ver que estábamos con cantidad de niños víctimas de violencias, de maltratos, de abusos también que no estábamos reconociéndolos como víctimas de estos eventos y que
era importante entender cuál es la experiencia de estos niños y estos adolescentes en el proceso de estas vulneraciones. A partir de estos procesos en donde yo empiezo a trabajar con los artistas como diseñadores visuales, artistas escénicos, músicos, diseñadores de arte, eh, actores, todas estas personas empiezan a escuchar mi postura, mi trabajo, ellos empiezan a retomar la tragedia de Ajax, ¿verdad? La estudian y a partir de ahí se construye una obra que busca visibilizar, reflexionar en torno a esas violencias. Entonces, digamos que todos estos laboratorios de creación permitieron la producción de un diseño de arte, audiovisual y de sonido, la creación de una puesta en escena y permitir unos ensayos en público para estrenar esta obra. Este proyecto no solamente implicó la obra, sino la publicación de un artículo de investigación que permitió reflexionar sobre cómo fue que hicimos la obra, ¿verdad? Cómo fue este proceso de creación en esta imbricación de lenguajes de las ciencias sociales y la imbricación de lenguajes o de articulación de los lenguajes de las distintas expresiones de las artes. Entonces también escribimos un libro que da cuenta de esta situación, que se llama puntualmente el capítulo Algas o la habilidad vulnerable, pero hicimos un libro que recoge toda este proceso de creación y pues la obra que se llama Hombre Flor. Aquí pues les muestro que, por ejemplo, un poco de lo que yo trabajaba con los artistas que hacían parte de la obra es mostrar la evidencia estadística. Digamos que aquí era como trabajar desde una evidencia estadística, desde una realidad fáctica, por ejemplo, cómo los niños son maltratados en la primera infancia y en la infancia mucho más que las niñas, desde siempre es la tendencia. Aquí solamente estoy presentando cifras del 2012 al 2020, donde aquí podemos observar que de los 0 a los 4, de los 0 a los 9 años, los niños son más maltratados que las niñas. Y es un patrón histórico. Las niñas, ya las adolescentes, empiezan a ser mucho más maltratadas durante la adolescencia que los hombres, pero los hombres siempre son más maltratados que las niñas en la primera infancia. Esto es un hallazgo importante, pero lo que más me pareció interesante, y por eso hablamos de la visibilización y lo que buscaba la obra de la visibilizar, entonces miremos cómo articulamos unos datos estadísticos con una mirada un poco desde las ciencias sociales, desde la estadística, para la formulación de un problema, para que la obra permitiera visibilizar. Si ustedes pudieron ver cómo, bueno, pasé muy rápido la diapositiva, pero lo que yo quería expresar ahí es que además de que eso es una evidencia estadística, a partir de los datos de Forensis, de ICBF, la manera de referirse a eso en los distintos documentos es con la frase llama la atención. Eso es lo que yo hago en mi tesis doctoral, identificar desde el análisis del discurso cómo se invisibiliza. Esta frase llama la atención es como si esa situación en el 2017 fuera excepcional, como si fuera excepcional que los niños fueran víctimas de violencia en ese año, los niños de 0 a 9 años, cuando la diapositiva pasada lo que nos está mostrando es que los niños desde el 2012, porque es, digamos, en términos visuales era lo que podía mostrar, pero desde que hago la revisión, desde 1990 que tengo toda la trazabilidad, los niños son más maltratados en la primera infancia. Después encuentro otras formas de violencia como el abandono, o sea, los niños abandonados por sus padres, encontramos que los niños también son más abandonados que las niñas en casi todas las edades, de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17 años, los niños son más abandonados, ¿verdad? Y los niños son más abandonados porque siempre se ha pensado que los hombres son como el espacio público, ¿no? El hombre es de lo público, el niño es capaz de estar allá, de enfrentarse o por los estereotipos de género que hay frente a la crianza y el comportamiento de los niños pequeños. Entonces encontramos que los niños son más abandonados. Estas estadísticas yo, a pesar de trabajar en el instituto, no las había identificado con claridad. Y por supuesto, pues digamos, la vida en calle.
la situación de vida en calle, niños viviendo en la calle, muchísimos más niños que niñas en situación de vida en calle, y un poco esa división sexual del trabajo, la división, esa división del espacio público y el espacio privado, que tanto desde las perspectivas de nosotros las feministas criticamos, como las mujeres somos dispuestas a lo privado y los hombres a lo público, pues aquí también tiene una característica, digamos, compleja, ¿no? Porque estos niños seguramente desde esta perspectiva salen a la calle, están más tiempo en calle y allí encuentran mayores riesgos y su vida generalmente se ve en riesgo desde muchas perspectivas. Pero aquí hay algo interesante que me parece supremamente vital y es otra vez retomar los mecanismos de ocultamiento, porque lo que busca la obra, como les decía, el objetivo del proyecto era visibilizar. Aquí vemos las portadas del suicidio en Colombia de un documento que se llama Forensis, que cada año expide medicina legal. Y si vemos estas imágenes, yo voy a dejarlos un momento que las observemos, no sé si las ven muy bien, si no las ven tan bien, pero si las alcanzan a ver, tal vez podemos identificar rostros o siluetas que desde mi epistemología personal, se asocian a lo que culturalmente o construcción, desde la construcción social hemos establecido que pueden ser siluetas relacionadas con mujeres o, digámoslo así, femeninas. Estas portadas son las con las que inician todo el tema de suicidio en Colombia. Entonces, si tú vas a leer un documento del Forensis sobre el suicidio en Colombia, lo que primero te puedes encontrar en estos años, en el 2012, en el 2013, 14, 15 y 16, son estas siluetas. Y en estas siluetas, ya cuando uno sigue revisando el informe, se sorprende, o por lo menos yo me sorprendí cuando pensé que las que más se suicidaban eran las mujeres por pues por las siluetas que veía en las portadas, pero encuentro una desproporción significativa entre el número de hombres que se suicidan y las mujeres. Estas imágenes son discursos, las imágenes en sí solitas son discursos, nos están diciendo algo, entonces hay como una contradicción para mí entre lo que la imagen dice con lo que la cifra cuenta. Son dos narrativas distintas en mi caso. Entonces, por eso nosotros dijimos, tenemos que visibilizar. Por ejemplo, otras formas de invisibilizar o silenciar la situación de los hombres es a través de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los informes sobre violencia, homicidios en el mundo aparece cosas como la mayoría de las víctimas de homicidios son hombres, pero la palabra pero es una conjunción adversativa que le resta importancia o valor a la oración anterior. Las mujeres suelen ser más asesinadas por sus familiares y parejas íntimas. Las dos circunstancias son graves. Ninguna debería haber una y. La mayoría de los hombres son víctimas de homicidios, son hombres, y las mujeres suelen ser asesinadas por sus familiares y parejas íntimas. O sea, una y, un complemento más, no una conjunción adversativa. Entonces yo empecé a hacer todas este análisis como tan minucioso, pero dije, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? La visibilización. Y entonces me voy a saltar esto aquí, la visibilización, y nosotros hicimos entonces la obra Hombre Flor para visibilizar esa circunstancia de los hombres. Voy a pasarles aquí un momentico, yo no sé si ustedes la pueden escuchar. Vamos a ver si. Ok. Yo los vi bajando como desaforados y dije, ¿qué está pasando aquí? Esa la llevaban bañada.
Bueno, estas no son algunas imágenes de la obra, ¿verdad? Pero digamos que cuando yo incluso veo cómo le exponía yo a todo el equipo que ustedes ven de Andrómeda 3.0, aquí pues quise pasar los créditos de todos estos artistas, estas cifras, así como yo se las presentaba, estas imágenes, no tan rápido como lo estoy haciendo, pues por el tema del tiempo, ellos logran a través de este discurso, de mi discurso, del discurso que yo genero, reflexivamente lo digo a mí, porque puede ser que las personas tengan otras maneras de interpretar la situación. Yo le di esta interpretación y esta interpretación fue la que me lleva a mí a esta reflexión. Ellos construyen esta obra Hombre Flor que permite visibilizar y en esas visibilizaciones y en las presentaciones encontré, voy a robarme 2 minuticos, ciertas, digamos, cuando la gente ve, aquí les voy a mostrar qué es lo que dice un poco el público, y eso que dice el público, como les decía al principio, entonces la obra se construye a partir de una problematización, ¿sí? De una perspectiva, de una invisibilización, de unos discursos y unos mecanismos que invisibilizan, minimizan, silencian la experiencia que tienen los hombres frente a las violencias. Eso lleva a la producción de esta obra, a la conformación de esta obra a partir de un ejercicio reflexivo y metodológico de investigación en las artes, la investigación creación, pero resulta que después de que la obra se presenta, lo que me ha permitido a mí recoger datos para el análisis es lo que los participantes y las participantes han podido o han expresado como público en los foros que hacemos al final de la obra. Entonces aquí tenemos algunos. Feliz como de estar hoy acá. Simplemente una escena que me marcó y creo que fue cuando el hombre en esa lucha constante se castra de alguna manera y castra ese símbolo de lo masculino, ¿cierto? Esa lucha de no puedo seguir más con esto. Creo que esa imagen me capturó completamente. Y creo que la tarea efectivamente en ese escenario tan femenino es seguir reconociendo la vulnerabilidad también de los hombres, ¿cierto? De los otros ahí, porque sí hay, digamos que una gran relevancia por lo femenino, por la reivindicación de lo femenino, los derechos de las mujeres, y sí hay que, en medio de todo lo que hablamos de la equidad, es reconocernos a todos como seres humanos vulnerables en cualquier escenario social. Entonces, felicitaciones y muchísimas gracias. Feliz. Quiero ponerles esta última. Como esta obra me hizo sentir, aflorar unos sentimientos del pasado, increíble. Yo crecí sin papá, bueno, él murió siendo yo casi un bebé. Entonces, mientras miraba la obra y analizaba, yo veía lo que el actor principal decía, sí, madre. Y empezó a venir a mi mente todo lo que mi mamá me enseñaba, y me enseñó a ser un varón, ¿sí? Hermano, no llore, parece que usted es un berraco. Y así crecí, siendo un niño fuerte, un adolescente fuerte, ¿sí? Y ahora tengo hijos. Entonces es increíble cómo, en cierto modo, uno va transmitiendo eso. Pero bueno, aquí está la vulnerabilidad del hombre, ¿cierto? Entonces ver a mi hijo llorar y yo en esa dicotomía, no llore, hermano, que usted es un hombre, pero al mismo tiempo, papi, pero es que yo tengo miedo. Me siento solo. Y ahí afloran cosas adentro, como padre, y tranquilo, no te preocupes. Eso me llevó a analizar esta obra. Es increíble.